Ok, sea, cuando quiera. Buenísimo. ¿Cómo están? Oye, cada vez me pregunto de nuevo por qué estoy acá, pero aquí estamos. Les envié este artículo que yo estaba esperando hace mucho rato. Vamos a hacer un poco de historia de los stats, pero este artículo está inscrito desde el 2017 en el Clinical Trials. Y desde hace mucho tiempo habían habido varios eh, reportes que la información que podía haber salido en relación a la metodología iba a ser súper importante. Vamos a conversar bien desde el punto de vista metodológico. La presentación está un poco larga porque hay muchos detalles entre medio desde el punto de vista estructural, pero vamos viendo paso a paso. Sabíamos que desde sus inicios, desde, no sé, 2016, 7 por ahí, el GES dentro de todos los cristaloides, o sea, de los coloides sintéticos, prometía una expansión intravascular mucho más eficiente que los cristaloides, y esa era la gran bandera de lucha que tenían los GES, a diferencia de los otros coloides sintéticos, de la gelatina, los dextranos, que finalmente tenían mucha menos tasa de anafilaxia y mucha más tasa de permanencia del intravascular con un solvente que podía ser mucho más fisiológico. Pero en algún momento empezaron a aparecer reportes que los vamos a revisar en relación a aumento de la mortalidad y daño renal en los pacientes, principalmente en las unidades de cuidados intensivos. A diferencia de lo que puede pasar en nuestra serie, en el cual la duración es corta, el paciente es no crítico y la mayoría de las veces está utilizada para el contexto de cirugía mayor, en el cual se había visto que el uso de stats podía favorecer la reposición de fluido en el intraoperatorio por las características osmóticas de estas soluciones y que permanecían mucho más dentro del intravascular. Así que el Fénix, que es este trabajo, desde su inicio, lo que intentó hacer era responder una pregunta de seguridad, no una pregunta de superioridad. Y así hay que entenderlo, no hay que entenderlo como un trabajo que busca que eh, los stats pueden ser mejores que los cristaloides, a diferencia de lo que se había tratado de demostrar previamente en muchos trabajos que ustedes probablemente se acuerdan de todos los trabajos de Joachim Bolt, que lo que habían hecho era que habían inventado muchos de los datos. Entonces, todas las revisiones sistemáticas que em, se está viendo en la pantalla, como, así, no sé si está viendo en presentación. Yo la veía en No, mi pantalla como, se ve como no presentación. a ver, ¿qué me hizo? Ahora están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Y ahora sí? Ahí sí. Ahí sí se ve. Entonces, lo que intentaba, como les decía, era que trataban de ver la nueva sobrevida, excluyendo toda la historia y la carga eh, documentada de este tipo de soluciones. La historia es mala. Este trabajo fue uno de los primeros que apareció en el 2012 en la población con sepsis severa, son 304 pacientes, y en los cuales se determinó que comparando un GES mucho más cargado, a diferencia del GES, perdón, el G130, el mismo, con Ringer había un aumento significativo de la mortalidad, como pueden ver en las Kaplan-Meier, eh, a los 90 días, y había aumento del riesgo de falla renal y aumento inclusive de la necesidad de terapia de reemplazo renal. Bien considerables los dos grupos, y este fue como el primer llamado de atención en el cual en las unidades de cuidados intensivos, que también había sido un setting súper importante en el cual los G se ocupaban para expandir el plasma en situaciones en las cuales los pacientes estaban con intravascular por resistencia súper disminuida. Se pensaba que también puede ser un setting en el cual se podían utilizar, y ya desde hace 12 años atrás, 14 años atrás, empezaron a aparecer estos red flags para el no uso en este tipo de población. Y este probablemente fue el que lo catapultó, es el CHEST, en el cual, si bien no había diferencia en la mortalidad, sí se determinó que había un aumento significativo de la creatinina en los días subsiguientes, y que también se había asociado a mayor necesidad de terapia de reemplazo renal. Por lo tanto, con 7.000 pacientes dijeron esto no debiese ser utilizado en las unidades de cuidado intensivo, y así fue progresivamente apareciendo red flags, apareció un black box de la FDA,
apareció un warning de la EMA, de la europea, y en las recomendaciones del Surviving Sepsis Campaign del 2021, ya como pueden ver el artículo, el punto 35, dice que a los adultos con... aquí, no sé si aparece. Los adultos con sepsis o con shock séptico no se recomienda el uso de STATs para la resucitación, ya con una fuerte recomendación y con alto nivel de evidencia. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo, yo creo que todos habíamos dado cuenta y muchos dejamos de usar coloides sintéticos asociados a este setting porque las recomendaciones eran que no había que usarlos, ¿ya? Pese a que en el 2022 este flash trial lo que hizo fue que excluyó a los pacientes, pese a todas las consideraciones éticas y toda la recomendación, igual trabajaron en Europa, han seguido trabajando en distintas cortes y este trabajo salió en el JAMA el 2022, en el cual no en los pacientes sépticos, no en los pacientes extremadamente enfermos, sino que en pacientes electivos, idealmente sin falla renal, y en cirugía mayor abdominal, en los cuales tenían alto riesgo de sangrado, se ocupó GES versus Salino en un algoritmo que estaba basado por guía de reposición de fluido en base al stroke volume. Y en relación al outcome primario, que era muerte o complicaciones mayores, no hubo diferencia significativa y tampoco hubo algún beneficio clínico. Por lo tanto, en esta población que también fue grande, el Flash dijo, ¿saben qué? No hay una recomendación para poder usar en esta población, que la cirugía de alto riesgo, una cirugía mayor abdominal, en la cual uno, como dentro de las Goal Directed Medical Therapy, pudiese favorecer el uso de soluciones coloideas para mantener el intravascular, asociado a que el uso excesivo de cristaloides pudiese alterar el fluido Galex y alteraba la permeabilidad y los pacientes tendrían a tener mayores complicaciones asociadas a la reposición de fluido. No se recomendaba el uso de GES para expansores del plasma. Y también en el 2022, en el E&E, apareció este artículo en el cual se vio que el uso de GES no aumentaba el riesgo de falla renal, pero sí aumentaba el riesgo de transfusiones y aumentaba probablemente el riesgo de complicaciones perioperatorias. Por lo tanto, toda la información desde hace mucho tiempo viene diciendo, señores, tengan cuidado con esto porque no sabemos si es malo, porque la información hasta en el setting del preoperatorio no había sido tan clara, pero tampoco es tan bueno. O sea, no es que digamos, hoy sabes que de verdad lo que busca y lo que uno esperaría desde el punto de vista fisiológico es que se traduzca en algún outcome clínico significativo y eso no ha pasado, ¿ya? Y tenemos todo el background de la información que que puede producir mayores daños. Por lo tanto, existe una editorial desde ese mismo artículo que dice que, o sea, finalmente lo que hemos conversado muchas veces, que la ausencia de evidencia no es evidencia en ausencia. Lo que sí podía ser es lo que les decía, que finalmente es un expansor mucho más potente del plasma, que si uno lo compara con los trabajos en relación a cuánto volumen reciben, tienen un balance positivo mucho menor que los pacientes que reciben solo cristaloides, pero lo que sí o sí hay que considerar es que aún así podemos tener falla renal un poco mayor, aunque no sea significativa, que los pacientes que están en la rama de cristaloides. Y como habíamos dicho, eh, los pacientes se transfunden un poco más. Así que no hay un beneficio clínico robusto y este era el gran trabajo que teníamos dando vuelta, que había sido publicado hace 4 años atrás, en el cual, de hecho, yo creo que hasta el día de hoy nadie seguía usando cristaloides, o sea, coloides sintéticos afuera de la Comunidad Europea. Y lo que intenta cerrar Fénix, finalmente lo que buscan ellos, no es preguntarse, en base a lo que hicieron en este trabajo, si el GES es mejor que el cristaloide, porque ya sabemos que no es mejor, ¿ya? Lo que sí preguntan es que si estos GES modernos, que ya no son en base a soluciones salinas, sino que son en base a soluciones balanceadas, usados como en el setting en el cual ellos definen que debe usarse, es, no es, es no inferior en seguridad renal en relación a los cristaloides, ¿ya? Por lo tanto, lo que ellos definieron en su grupo grande fue, vamos a trabajar con la población con cirugía electiva mayor abdominal, lo más importante que son pacientes no críticos, ¿ya? Y que no tengan contraindicaciones para los STATs.
Por lo tanto, va a ser un uso acotado, solo en el perioperatorio y en un máximo de 24 horas. Probablemente, si encerramos todo esto, los únicos que pudiésemos usarlo seríamos los anestesiólogos. Así que es una droga que en teoría está pensada solo para nosotros. Por lo tanto, lo que ellos se plantearon fue que en los pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor electiva, nótese eso, que es electiva, no es una cirugía mayor de urgencia, y en el cual tenían riesgo de sangrado mayor a 500 ml, el uso perioperatorio de STACH al 6%, 130,04 de osmolaridad, es no inferior a los cristaloides. Y el trabajo, de nuevo, está planteado para no inferioridad. Respecto a la Seba, función renal temprana, ¿sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Que es bien Sí, obvio. conceptual y quiero que me digas tu opinión porque tú se nota que he revisado mucho más el tema. Que al final, cuando en general, mucho más global, cuando uno hace un estudio de no ingeniería, está tratando de mostrar que eh, una nueva herramienta, un nuevo tratamiento, es no inferior, no porque queréis tener la misma efectividad, sino más bien porque es más barato o es más seguro, etcétera. Entonces, en este caso no entiendo muy bien por qué está haciendo eso si lo otro está medio demostrado. ¿Qué opinas tú al respecto? Es que finalmente, como le habían dicho, en todos los otros trabajos que en la población, porque finalmente lo que ellos han querido siempre vender en los TACH es para el setting preoperatorio. Entonces, como ya estaba manchado y existía mucha literatura en relación a que aumentaba el riesgo de falla renal en la población, porque quedó definido como la población, y por eso lo sacaron del mercado, ellos dijeron, oye, no, pues si esto es como solo para el preoperatorio. Entonces, por eso quiero ver que es no inferior en relación a los cristaloides para definir que la falla renal no es por el STATS, puede ser por alguna otra razón. Para vender, finalmente se Ya, te vende. entiendo. Y O, como Sí, que la o pero como pregunta se que viene a acuerdan continuación de probablemente, eso, la pregunta que viene a continuación de eso es si es que los gallos que hacen estos coloides están metidos en la autoría del trabajo. es que eso lo vamos a ver después. No Gracias. hagamos oye, spoiler. perdona, pero de nuevo, un poco en la misma línea que estaba planteando el PD, es como, ok, entonces estamos tratando de buscar no inferioridad, porque en la práctica es como, esto es no inferior en términos de complicaciones y de falla renal. Eso es correcto, ¿cierto? Sí, es correcto, sí. Ya. Y en el fondo, ¿cuál sería el beneficio? Porque tal como dice P, en la práctica lo que tú estás diciendo es, bueno, en el fondo hay un riesgo un poquito mayor o no hay un riesgo un poquito mayor de falla renal, pero el paciente que recibe GES, onda, recibe mucho menos transfusiones, sale mucho menos encharcado y eso tiene una implicancia clínica relevante en algún outcome duro. ¿Es eso? Ujú. Eso es lo que Ah, ya, intentaron. ok. Ya, Eso perfecto, es lo que perfecto, intentaron. Sí, pero de alguna sí. forma ese es el diseño del trabajo, digamos. Ese es el diseño. Mostrar que finalmente Ya, con los outcomes secundarios, ver que los outcomes compuestos de complicaciones no son peores que solo con freestyle. ya, ¿Ya? gracias. Y yo creo que Entonces, la agenda oculta aquí es sanear un poco la droga. sí, pues eso es. De hecho, por eso, todo esto lo vamos a discutir después. Entonces, lo que plantearon como hipótesis primaria era que el GES no aumenta la lesión renal aguda frente a los cristaloides, que era, y de nuevo, es en esta población de cirugía mayor, ambulatoria, electiva, abdominal, sin falla renal y sin contraindicaciones en un periodo súper acotado. ¿Ya? Vamos a recalcar todo esto. Es la población adulta, sometida a cirugía mayor abdominal, en el perioperatorio, menos de 24 horas de uso y con una dosis de menos de 30 ml por kilo. ¿Ya? Entonces, la hipótesis primaria, como ya dijimos, que era no aumentaba el riesgo de falla renal, y la secundaria que no era inferior en outcome compuestos de complicaciones menores, o sea, en verdad, mayores y mortalidad. Y aquí lo que trataron de extrapolar también es todo lo que estaba preguntando Peña, finalmente, que es cómo estos outcomes exploratorios sobre si mejoró o no mejora la hemodinamia, si mejoró o no mejora el volumen administrado, si mejoró o no mejoró el balance hídrico, la transfusión, la coagulación y los eventos adversos que habían sido outcome adversos que se les había demostrado no al GES, sino que a los otros stats que eran más concentrados y a la gelatina, ¿ya? Entonces, lo que quisieron hacer, y acá finalmente si uno mira desde el punto de vista metodológico, hay mucha inversión de lucas y de tiempo y de recursos humanos, porque hicieron un ensayo fase 4 cuando ya la Agencia Europea de Certificación de Drogas había puesto un red flag para el fármaco, randomizado 1 a 1, con doble ciego, multicéntrico y multinacional. De hecho, son
53 sitios en 10 países, desde Croacia, República Checa, muchos alemanes, muchos belgas, muchos españoles, y está codiseñado con asesoría científica de la Sociedad Europea como farmacológica, es como la FDA europea. Entonces, lo que hicieron fueron que finalmente testearon a 2.346 pacientes, randomizaron a 2.289 entre dos ramas. Y finalmente los que trataron fueron a 1.958 en los 53 centros de los 10 países. Lo que definieron fue que a quienes incluyeron a todos los mayores de entre 40 y 85 años, hasta 2 o 3, que iban a una cirugía abdominal electiva y en los cuales se esperaba que tuviesen una pérdida sanguínea de más de 500 ml y que hubiesen sido escaneados o que hubiesen tenido un screening de función renal una semana previa a la cirugía. Por lo tanto, algo súper concreto, esta población no representa a los pacientes críticos a los cuales ya teníamos los warnings bien significativos, no a los pacientes sépticos, no a los pacientes con falla renal, no a la cirugía mayor, por ejemplo, que tenga un riesgo sagrado significativo, como la cirugía de la aorta abdominal, y en los cuales el riesgo es relevante, pero controlado. O sea, que por favor que no sangren mucho, que por favor que no se vayan a la B, que por favor no tengan que ser sometidos a transfusión masiva, porque en esos pacientes pasan a ser más críticos. Así que seguimos encerrando mucho más en esto. ¿A quiénes se excluyeron? A los que tienen contraindicaciones, a los sépticos, a los que tenían enfermedad renal crónica, a los que tenían diálisis previa con falla hepática y falla cardíaca. También excluyeron a los que tenían coagulopatía, a los que habían hecho signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, que llegaban demasiado secos, que habían tenido hemorragia intracraniana, que estaban trasplantados, a los obesos extremos y a los embarazados. Así que por eso es el cirugía mayor abdominal no tan grande. Probablemente fue cirugía coloproctológica, cirugía hepática, de vía biliar o algo así. ¿Ya? Así que los grupos, las intervenciones al grupo GES, lo que hicieron fue que cuando estaban randomizados, tenían los de GES y control. A los de GES les ocuparon una solución balanceada que no es el volumen conocido, sino que es el Vololite, el que está suspendido en Ringer lactato, con una dosis máxima de 30 ml por kilos, solo en el periodo intraoperatorio y hasta 24 horas. O sea, no podía ser ocupado ni antes ni después. Y aparte, se ocupaba en la dosis extra cristaloides básicos según la práctica local. Y el control fue un cristaloide balanceado que se llama Ionolite, y ahí de hecho tengo una foto después acá, que la bolsa es igual. Tiene apariencia y envases idénticos, y la dosis está guiada por algoritmos hemodinámicos del paciente y propios de cada centro, sin GES, sin dextranes y sin gelatinas en las 24 horas, y en los cuales se ocupó un cuidado anestésico y quirúrgico de rutina. Acá están. La bolsa es muy parecida, como todas las bolsas de las soluciones de Fresenius Sky. Se randomizaban 1 a 1, se estratificó por centro, se hacía alineación centralizada y oculta hasta el día antes de la cirugía, y acá eran ciegos los médicos, los pacientes y los evaluadores para los outcomes que se estaban estableciendo. Y como les decía, pues las soluciones eran indistinguibles en apariencia y empaque. Si uno piensa como que esto es un extra dentro de la administración de fluidos, la administración fue guiada por algoritmos basados en PAM, no a diferencia del flash que había sido como por variables hemodinámicas medidas por Acumen, que estos como medidores de gasto cardíaco no invasivo. Por lo tanto, la PAM fue el parámetro en más del 50% de los pacientes que se siguió, y en los índices dinámicos y el stroke volume se usó con mucha menos frecuencia. Por lo tanto, esto aumenta mucho la variabilidad como de manejo dentro del volumen intraoperatorio. ¿Qué es lo que se les midió? Se les midió una cistatina basal, esa es la que era como una semana antes de la cirugía. Al final de la cirugía, el postoperatorio 1, 10, 28 y 90. Y aquí hay algo súper significativo, porque todas las muestras de cistatina se iban a un laboratorio único. ¿Ya? No se iban al laboratorio del centro en el que estaba, sino que fue analizado todas estas muestras en un solo laboratorio. Y utilizar cistatina C versus CREA, ellos establecieron como dentro de la discusión
que como la citatina es un marcador mucho más precoz y es mucho más estable, a diferencia de la creatinina, que depende de muchos otros factores asociados, pudiese ser un marcador mucho más fidedigno de la aparición de daño renal agudo. Se les seguía por hasta 90 días y se les estableció la necesidad de terapia en el preso renal y la mortalidad hasta 1 año. Así que como hemos visto, la logística del trabajo es súper grande. El endpoint primario fue el cambio de la filtración glomerular estimado por citatina C, desde el valor preoperatorio hasta el más bajo en los primeros 3 días postoperatorio. Y el endpoint continuo fue la mayor sensibilidad que tener este marcador como de cambio continuo en la citatina C versus los otros marcadores clásicos de aquí, como el RAFL o Alaquin, que es como el descenso de la creatinina más del 50%, o que tengan disminución de la diuresis en un tiempo establecido. Entonces, ir marcando con citatina C, a diferencia de los otros, las definiciones de aquí, podía tener mucho más sensibilidad para definir que estos pacientes tenían o no tenían falla renal. Y la no inferioridad, que finalmente da esto, cómo definieron el N, fue que ellos definieron que clínicamente relevante una disminución de un 10% de la tasa de filtración glomerular podía ser significativo. Entonces, si teníamos que el basal de la población general era 90, el 10% era una disminución de un 9%, o sea que tenía que bajar desde 90 hasta 81,9, y eso es lo que podía definir como la no inferioridad. Entonces, en base a esto, se definió cuánto es lo que debiese ser el número de casos, de pacientes para cada rama, y ahí salieron los 950 aproximados. Los endpoints secundarios fueron, como les había dicho al comienzo, la mortalidad, las complicaciones mayores a 90 días, solo complicaciones renales o complicaciones que fueron consideradas moderadas o severas, que ahí se consideran como mayores, y en un margen de no inferioridad de 7,5%. El análisis estadístico fue complejo. Lo que hicieron fue que el primario lo hicieron con ANCOA para tratar de definir este parámetro continuo de disminución de la velocidad de filtración glomerular, con un poder más de 90% para el endpoint primario y secundario clave. Así que lo que les dio fue que 909 pacientes por cada rama era lo que debiesen esperar para tener esta no disminución del 10%. Y esos son los resultados. Como les decía en esa diapositiva previa, se testearon 2.346 pacientes y finalmente se fueron a las ramas 1.140 y 1.140 por lado, y la intervención fue en 977 en el lado de GES y en 981 en solo cristaloide. ¿Ya? Finalmente, lo que llegó al seguimiento después de un año fueron 891 en el grupo de GES y 899 en la rama de cristaloides. Las características demográficas son muy parecidas. ¿Ya? No hay diferencia significativa y los grupos son comparables. La media es de 65 años en ambas cortes. La mayoría fueron ASA3, más del 40%, y la velocidad de filtración glomerular basal por citatina C y por CREA eran súper parecidas. Dentro de toda la cirugía, lo que más predominó fue la cirugía abdominal mayor y la cirugía renal, y la pérdida sanguínea mediana fue de 600 ml. Tampoco fueron grandes cirugías tan sangradoras. Esta tabla es súper importante porque muestra uno de los outcomes compuestos que habíamos visto, y de lo que decía Feña al comienzo, de que si finalmente se asociaba o no se asociaba a una reducción significativa en el volumen intravascular que le habíamos administrado a los pacientes, y de verdad no hay una diferencia tan grande. El grupo GES recibió una mediana de 1000 ml y el grupo cristaloide de 1250. O sea, si uno lo compara, es clínicamente relevante. De verdad, no es clínicamente relevante que hayan habido 250 ml, pensando en que la gran característica de los GES era que nosotros ocupábamos mucho menos volumen. O sea, en cualquier cirugía uno, de hecho, hay veces que se pasa con esto, y menos en una gran cirugía. Así que la diferencia es estadísticamente significativa, pero de verdad es clínicamente muy modesta. Y estos son los endpoints primarios renales en relación a lo que habíamos establecido, de que era no inferior al uso de cristaloide.
y se ve que en los análisis del endpoint primario cambió desde el basal, el grupo GES bajó un 3,48%, menos, o sea, a diferencia de lo que bajó en el grupo de cristaloides, que bajó como un 1%, la velocidad de filtración glomerular. Entonces, este gran endpoint primario que era de no inferioridad se cumple, ¿ya? O sea, los GES no aumentan la falla renal en los pacientes, en este setting de pacientes, y en teoría como que viene a decir que todo lo que pasaba con los sépticos en esta población que es distinta no ocurre y que se pudiese usar con seguridad porque no es, aquí se demuestra la no inferioridad en relación a que no aumenta la falla renal, ¿ya? Lo mismo acá, que después como también pasado como en los últimos, en los casos como por protocolo, tampoco una diferencia tan grande, o sea, es como, sí, se demuestra que es no inferior. Y acá están las curvas de seguimiento hasta el día 90 entre la CREA y la velocidad de filtración glomerular con citatina. Se ve que tampoco hay diferencias tan significativas en la CREA basal y la CREA a los 2 o 3 días, y la citatina que aumenta mucho más precoz, como de hecho al final de la cirugía ya había aumentado, pero a la larga no hay un aumento significativo en la corte de GES versus en la corte de cristaloides. Por lo tanto, la CREA y o sea, la velocidad de filtración glomerular estimada por CREA y por citatina C evolucionan en paralelo, pero no hay una separación sostenida en ambos grupos hasta el día 90. Por lo tanto, la premisa de nuevo que habíamos dicho, la no inferioridad en relación a la falla renal, que es lo que se había establecido y que era como el gran miedo que se le había como adjudicado a los GES, no es así. Y acá está el outcome compuesto. En mortalidad y complicaciones mayores no hay diferencias. En falla, en terapia de reemplazo renal tampoco hay diferencia en los grupos, y la mortalidad a largo plazo tampoco es una diferencia significativa. Por lo tanto, lo que venden es que o sea, que estas soluciones son seguras, pero en este nicho, ¿ya? Y el beneficio clínico, que es lo que uno le gustaría por debajo para decir, ¿sabéis que de verdad vamos a volver a ocupar estos fármacos? No está demostrado. Y esto es lo que habíamos hablado al comienzo, como que la diferencia de fluido entre una versus la otra corte es como 1 litro versus 1 litro nada. El balance neto fue de menos de 600 ml versus 1 litro 200, y el uso de vasoactivos, que también puede ser una de las consideraciones importantes, tampoco es tan marcada. O sea, 26% de uso de vasoactivos en la corte de GES versus 35%, es como, de verdad, ocuparon menos volumen, ocuparon menos vasopresores, pero eso clínicamente significativo a largo plazo, y en outcome mayores tampoco fue tan marcado. Por lo tanto, acá vamos a cerrar. Lo que sí se demostró, lo que ya habíamos conversado, que no es inferior en relación a aquí temprano, no es inferior en outcome compuestos a 90 días, no tiene señales relevantes de aumento de la tasa de reemplazo renal, de la terapia de reemplazo renal o la mortalidad en un año, se les puso menos volumen, quedaron o sea, con menos vasopresores, pero tampoco desde el punto de vista significativo que fue ya tan marcado, y pudiese ser seguro en esta población, pero de nuevo, en esta población súper cerrada. Lo que no demuestra es que es superior. No demuestra beneficio de los outcomes duros que a nosotros nos gustaría para esta población. No nos demuestra seguridad en los pacientes en sepsis y no trauma porque están excluidos. No se puede aplicar a pacientes en cirugía cardíaca, que es lo que a mí me hubiese interesado también, porque por mucho tiempo se ocupó los GES como expansores antes de la circulación extracorpórea en estos pacientes para tratar de no ponerle mucho volumen. Y no se demostró que fuese seguro con uso prolongado, porque está súper limitado a las 24 horas. Parte importante como de las fortalezas, como les decía al comienzo, es que el tamaño muestral es súper grande. O sea, estos 1.800 pacientes dando vuelta en varios años en un estudio randomizado, doble ciego, multicéntrico, con un parámetro con el cual se definió como el outcome primario, que fue centralizado solo en un laboratorio. O sea, todas las muestras de toda Europa se iban hacia ese laboratorio y ahí se procesaban. Le da una potencia, como una validez externa súper importante. Y que también fue diseñado y fue trabajado con esta FDA europea, y que también se siguieron a largo plazo, hasta un año.
Por lo tanto, este uso in-label, no el uso off-label, que era la brecha regulatoria, pudiese estar corregido. El punto es que, lo que preguntaban, al final aparece esto, conflicto de interés. En general, todos los participantes investigadores recibieron fees por parte de Fresenius Kabi y de eBrown. Y están todos todos los autores de todos lados. Por lo tanto, el financiamiento y la participación de los fabricantes en el protocolo en análisis del manuscrito está súper demostrada. Y aquí nuevamente nos encontramos con este tipo clásico de trabajo en el cual la industria invierte mucho para tratar de limpiar toda la imagen que fue como evaluada en otros metaanálisis y todo, porque la investigación y la producción de estas soluciones, de estos fármacos, finalmente lleva muchos recursos por debajo, y lo que les interesa a ellos es seguir vendiendo. La población es altamente seleccionada, excluye en los pacientes de los cuales donde más preocupa el daño renal. Por ejemplo, no sé, pues yo decía y pensaba hace 2 días atrás en tuve una nefrectomía gigante, que nos fuimos con 17 litros de Ringer arriba y varias albúminas. Entonces uno dice, oye, en este sí o sí no hubiese gustado porque se cumple lo que yo hubiese buscado. Pero finalmente lo que lleva es que a estos pacientes sí o sí se asociaban a mayor tasa renal porque están excluidos de esta corte en donde les pasaron 1500 ml. Y lo otro es que en esta corte, a diferencia del flash, el manejo de fluidos fue súper pragmático, fue solo en base a un parámetro estático, no en parámetros dinámicos. Lo otro es que el endpoint primario está subrogado, no está centrado en el paciente, sino que está centrado solo en este daño renal que también es multifactorial dentro del perioperatorio, y por lo tanto no es extrapolable ni a la circulación extracorpórea, ni al shock, ni a la sepsis, ni al trauma, ni al sangrado masivo prolongado. Esto salió publicado online en noviembre y salió en el European en marzo, y ya tiene 2 cartas. Una carta de un grupo español en el cual dice que lo mismo que hemos estado hablando, tiene métodos robustos, pero como extrapolados a una pregunta que probablemente está súper fuera de lo que uno necesitaría desde el punto de vista como fisiológico y hemodinámico para el interoperatorio. La carta lo que hace es que le reconoce el diseño, pero interpreta el debate como históricamente cerrado en Europa, porque ya, como les decía, en América ya están fuera la mayoría, en Estados Unidos no existe, y en Europa en muchos hospitales ya se sacaron. Por lo tanto, la neutralidad, como ya dijimos, no tiene una ventaja clínica significativa, y lo que debiésemos ir es en todo lo que se discute y lo que ya varias veces se conversa, que la práctica debiese ser mucho más hacia el manejo hemodinámico preciso, con Wall-Directed Therapy intraoperatorio, tratar de establecer una gestión de la sangre del paciente mucho más precoz y ocupar volúmenes fluidos que sean osmóticamente activos, y tratar de favorecer la relación entre cristaloides y vasopresores para no forzar el exceso de cristaloides y alterar de forma significativa el glucólisis. La segunda carta es una carta de un grupo que mezcla españoles con mexicanos. Y recuerda el caso de Joaquín Bolt, como les decía, que finalmente todos los trabajos los tuvieron que sacar de los metaanálisis y todos eran en base a GES porque este gallo lo que había hecho es que había mentido con los datos. Por lo tanto, lo que preocupa es la ética de exponer a fluido, a pacientes a un fluido que ya tiene una historia súper conflictiva, y lo que habíamos hablado al comienzo también, de que la lectura estricta de la no inferioridad es como, de verdad voy a someter a un paciente a un fármaco que no me va a aportar mucho. Y lo que sí le da el plus es que el fármaco es bien tolerado, pero solo en la población estrecha estudiada. Y como sabemos, esta población puede variar en un momento en que hay un cambio intraoperatorio y el paciente pasó de estar estable a estar inestable, y la característica inicial de la inserción de estos pacientes se va. Y el grupo respondió ahora hace poco en el European, y defienden que el ensayo fue diseñado con la Agencia Europea de Certificación para responder la pregunta regulatoria de seguridad, no para demostrar superioridad. Finalmente es lo que decía Tito. Esto lo que están tratando es de salvaguardar el nombre, de sacarlo a reflote y decir, oye, ¿sabes que de verdad todo lo que habían visto para este setting no es así? Por lo tanto, la idea fuerza es que no
no es un argumento de uso preferente, sino que lo que buscamos es que, o sea, lo que ellos buscaron es que no, en esta corte no aumentaban las fallas renales. Por lo tanto, para ir cerrando, en la cirugía abdominal electiva seleccionada, el FENIX lo que hace es que reduce la incertidumbre de seguridad en este warning de aumento de la falla renal. Por lo tanto, tampoco cambia la primera línea de manejo de la mayoría de los pacientes, que son los hospitales desbalanceados. El GES podría considerarse solo como una herramienta selectiva, dosis limitada y evitando contraindicaciones. En cirugía cardíaca no lo vamos a usar. Y la decisión debe estar integrada en relación a las características locales, a los protocolos institucionales y a alternativas disponibles. Principalmente esas alternativas disponibles es el uso de albúmina al 5%, que finalmente nosotros es el coloide que ocupamos. Así que, por lo tanto, en costo-beneficio probablemente no nos vamos a cambiar. Así que el FENIX no resucita el GES como fluido rutinario, define un nicho súper específico, como ya lo hemos conversado, que es el paciente no crítico, no séptico, sin falla renal, que vaya a cirugía mayor electiva y que sea una dosis limitada. El principal aporte de este trabajo, lo que yo siento finalmente, es que le sacó esta mancha de que aumentaba la falla renal, pero como bien les digo, es la seguridad solo en el uso in-label. No se puede usar en otros pacientes que no sean los que ya dijimos. Y la discusión yo creo que pasa a que ya el GES siempre es dañino a qué pacientes el riesgo de ponerle GES es aceptable. Así que el entusiasmo de ponerle GES a todos los pacientes ahora debe ser mucho menor que la cautela de tenerle y ponerle a todos nuestros pacientes GES de nuevo. Así que el FENIX es un ensayo, para concluir, es el ensayo preparatorio más grande y riguroso sobre GES, balanceado, demuestra no inferioridad renal y clínica en un nicho quirúrgico electivo, seleccionado y en un uso in-label, pero no demuestra superioridad ni beneficio central a los pacientes, y lamentablemente las editoriales del JAMA, del FLASH y el metaanálisis del 2002 del IANI que les mostré mantienen la señal de cautela. Por lo tanto, la decisión debe ser restrictiva, protocolizada y dependiente del contexto, como ya habíamos dicho, regulatorio de la ISP o de lo que sea como la regulación local y regional, para establecer si es que se vuelven a comercializar estos fármacos o no. Porque lo más probable es que en base a este trabajo la empresa nuevamente empiece a tratar de en los congresos y a traer así como, ¿sabes qué? Oye, si de verdad el GES sirve y no aumentan las fallas. Así que necesitan venderlo y ahí van a estar. Así que eso, vuestras preguntas para reflexionar todo eso. Si la no inferioridad basta para justificar un fármaco con alternativas disponibles, quiero escuchar sus opiniones y que definamos que qué poblaciones preparatorias si que existen tendrían un beneficio real. Yo no veo ninguna. Así que eso. Excelente, Seba, muchas gracias. Estaba esperando hace mucho rato. Y cuando empecé a leer fue como, wow, desde el punto de vista metodológico es súper importante, pero basta llegar al último párrafo y leer el advisor y ahí es como chuta. Parece que no está bueno. Sea una consulta con respecto al precio de cada una de las drogas, en este caso, GES versus albúmina al 5%, los dos en 500 ml. ¿Tú tenías alguna idea cuánto cuesta cada uno? No, Tito, sé que el GES es más barato. Yo no me acuerdo cuánto es lo que puede haber costado el volumen en algún momento, pero o sea, yo me acuerdo que hace no mucho tiempo, varios años atrás, en todos los carros teníamos volumen y había muchos que lo usaban. Porque estaba disponible, porque estaba súper disponible en todos lados. Entonces, de verdad probablemente era una solución que no era tan cara, porque si uno pregunta por la albúmina está siempre restringida y en la farmacia tienen 4 o 5, y si es que no tienen que ir a buscar más. Entonces, la diferencia debe ser bien significativa. No sé cuánto, pero debe ser significativa. Tenemos manos levantadas de Feña y de René. Mira. Bueno, gracias, Seba. Oye, súper interesante la presentación. Yo creo que la cuestión lo presentaste súper claro y para mí el tema está agotado, digamos. No sería dándole vuelta.
tomando un poco lo que acaba de preguntar Héctor, no sé si el sentido es decir, bueno, ¿cuánto cuesta el GES versus la albúmina? Porque en la práctica lo que tú estás viendo es que esto es no inferior a ponerle Ringer. Entonces, la pregunta es más bien cuánto cuesta un matraz de Ringer versus un GES, no la albúmina. De hecho, ahí no hay ninguna comparación directa que uno pueda extrapolar de este estudio. Pero yo me quería concentrar en un par de cuestiones que yo creo que quedan acá dando vuelta y creo que es un buen momento de como mencionarlas. Primero, tú bien dijiste, esto cabe dentro de lo que se denominan estudios fase 4, que son estudios post-aprobación de algún fármaco, alguna intervención, etc. ¿Ya? Esos de repente son generados a partir de los mismos laboratorios que desarrollan las drogas, o bien pueden ser exigencias de las mismas compañías, perdón, de las agencias reguladoras, que de alguna forma pueden tener algunas dudas respecto a perfiles de seguridad que evidentemente pueden ser de incidencia mucho menos frecuente y por lo tanto que tú no hayas pillado en los estudios fase 3 clásicos que evalúan más bien como efectividad, digamos, o eficacia. Entonces, acá es lo típico que uno ve en estas circunstancias. Ahora, el tema, ya lo habíamos mencionado antes, cuando tú tenés un estudio de una inferioridad, tú lo que estás tratando de hacer, y, perdón, en el caso de los estudios fase 4, hay mucho de análisis farmacoeconómico asociado, porque en la práctica tú decís, y Pedemonte lo dijo, bueno, yo tengo una alternativa que es el estándar, supongamos que es ponerle Ringer. La alternativa acá es, bueno, esto va a ser mejor porque los pacientes se mueren menos, sangran menos, los transfunden menos, y o no, se complican menos de la parte renal. Y por otro lado, ¿cuánto cuesta? Porque si al final demuestras que todo es exactamente igual, y que es un poco lo que tú dijiste de este estudio, que básicamente el GES y el Ringer, la diferencia son 200 ml, son básicamente iguales. Entonces, en la práctica lo que tú estás diciendo es que estás ocupando una droga que es más cara. Y ahí cuando todo el resto de las condiciones se mantienen iguales o no inferiores, la práctica use lo más barato, pues si no, o sea, aquí hay una connotación obviamente económica y también ética, que es llegar y decir, bueno, usemos racionalmente los recursos. Entonces ahí yo no creo que el tema desde este punto de vista, como tú dijiste, está agotado. Eso es lo primero. Y lo segundo que lo que quería mencionar es el tema de los conflictos de interés. Porque yo creo que está bien que uno tenga como este tipo de análisis y decir, mira, es que esta gente fue advisor, etc. Pero también yo creo que no tenemos que pecar de ingenuos. O sea, en la práctica, el desarrollo de todas las terapias que utilizamos, las tecnologías y todo, no crecen en los árboles. Y eso implica que alguien tiene que pagar por eso. Y las farmacéuticas y las empresas, hay dos tipos. Unas que son empresas que en la práctica usan drogas o intervenciones que son bioequivalentes, o sea, básicamente copian de lo que alguien desarrolló, y hay otras que son innovadoras, y esa innovación tiene un valor. Yo creo que el tema, al final, todas las instituciones súper reputadas a las cuales nosotros nos quisiéramos parecer, están vinculadas al desarrollo de fármacos o de dispositivos o de algún tipo de innovación. Y eso en la práctica genera conflictos de interés. Y el problema no está en tenerlos, el problema está en no sincerarlos. Y ahí es, para cerrar, el punto en donde yo quisiera hacer el énfasis. Porque aquí lo importante es que tú seas capaz de trazar cuánto es, o sea, como dicen, como sigue la plata. Y se cache en el fondo de que de alguna manera esto afecta o no la toma de decisiones. Si tú sinceras el conflicto de interés, todos tienen claro que la gente recibió fees o sea, perdón, recibió recursos, etcétera. O sea, está súper claro que es distinto a la conducta éticamente reprochable y es un delito, en el fondo, cuando tú llegáis y alteráis datos y un montón de otras cosas, ¿te fijáis? Entonces, hay que tener cuidado con esa, digamos, confusión, porque en la práctica, si uno dice, no, es que hay conflictos de interés y esta cuestión queda absolutamente invalidada, chuta, en la práctica nos quedaríamos prácticamente con muy pocas innovaciones y harto menos de literatura de lo que tenemos ahora. Eso. Sí, gracias, Peña. Yo creo que finalmente lo que va ahí es que, o sea, como los estudios de fase 4 iniciales debiesen ser pensados probablemente para tratar de no demostrar una inferioridad, sino que demostrar superioridad.
Y en este caso, como ya tenía una historia muy marcada desde antes, finalmente lo que yo siento que buscó la compañía al tratar de establecer como un in-label súper cerrado, es como sabéis que de verdad podemos seguir ocupándolo, sí que se puede seguir produciendo. Y lo otro que hicieron es que finalmente cambiaron, no tanto como al que venía como en base a solución salina al 0,9%, sino que lo dejaron con una solución mucho más balanceada, pensando también pues, en lo que buscaban de que como beneficio clínico pusiéramos una solución balanceada para no alterar tanto la osmolaridad plasmática y también no alterar las complicaciones que pueden tener las soluciones salinas. Pero a pesar de eso, los outcomes duros como de complicaciones como de mejoría tampoco fue tan significativo. Como vieron, no hubo no les pasaron menos volumen de forma significativa, no ocuparon tantas drogas menos. Entonces, lo que uno esperaría de estos fármacos es que de verdad nos ayudaran, y así no fue. Vale. Repetir algunas cosas, pero muy corto. Uno, Feña tiene razón, la comparación aquí tiene que ser con Ringer. No tiene que ser con albúmina ni con ningún otro tipo de coloide. Es con el Ringer, y con el Ringer la comparación económica es clara y no puede competir, ¿ya? Con respecto a la parte de conflicto de interés, yo creo que hay que tener algunos warning y hay sin duda alguna que mucho de la innovación y la generación de nuevas drogas y el estudio de las drogas para este nivel de estudios, con esta desarrollo y con este involucramiento de centro y todo lo demás, hay laboratorios detrás o es posible que los laboratorios los paguen. Ahora, ¿cómo se gestiona ese pago del laboratorio? También es súper importante. Cuando se gestiona a personas o cuando se hace a través de cosas organizadas, a través de instituciones, que también da una, una cosa de transparencia y que permite también que las personas no tengan un conflicto al nivel de eventualmente perder o ganar fondos para otros tipos de cosas que pueden estar desarrollando. Y yo creo que eso también es súper importante. La mayoría de estos estudios habitualmente, cuando son serios, tienen que estar hechos a través de gestión con instituciones más que con personas específicas, y a través de de esa vía entregar los fondos. Y lo último, es llamativo cuando uno hace un estudio de no inferioridad, básicamente tiene que ver porque es clara la ganancia en algún otro aspecto, ¿ya? Entonces, lo que yo busco habitualmente es la no inferioridad en outcomes positivos, no en outcomes negativos como lo están haciendo acá, ¿ya? Porque, por ejemplo, o es más barato o porque es más simple. Lo que podríamos buscar, por ejemplo, es lo que pasó con el ESP frente a la anestesia peridural, pero yo tengo alguna ganancia, algún aspecto, ¿ya? Y quiero buscar que el efecto positivo de eso no es menor, ¿ya? Aun cuando puede ser más simple, más barato y otro tipo de cosas. Así que yo también estoy de acuerdo. Aquí yo creo que el tema está cerrado. Yo creo que aquí hay un esfuerzo de la industria básicamente por entusiasmar a un mercado que es flojo habitualmente. Que es flojo es que se va a quedar con la primera línea de este trabajo, y con la primera línea de este trabajo va a extrapolar esos resultados a un montón de otros contextos, y que es lo que se da muchas veces, ¿ya? Pero que no aporta, o sea, dicen no es peor, pero no sé si hay un aporte real en términos de reflotar realmente, porque desde el nombre tiene un cierto sesgo. Queremos reflotar algo, por eso es un fénix, ¿ya? Pero ¿quién quiere reflotar? Quiere reflotar la industria, no los clínicos, finalmente. Tremenda analogía. Sí, por eso yo cuando empecé a revisar los artículos, como que quise traer porque de verdad, o sea, yo creo que todos nos acordamos lo importante que era en el mercado en cierta época el uso de los GES. Eh, y, y como lo acotaron a nuestra especialidad, y solo a nuestra especialidad, porque lo vamos a poder ocupar solo en nuestra especialidad, era un artículo que sí o sí teníamos que revisar, y que sí o sí teníamos que tener una opinión súper válida para cuando llegue alguien, un presidente o un anestesiólogo externo en algún lado, o alguien y nos pregunte, oye, ¿y ustedes están usando esto? Porque salió este trabajo reciente que finalmente como que lo reflota. Entonces, por eso quise presentárselos, para que pudiéramos tener una opinión como súper global, para decir que hoy sabéis que de verdad beneficios no hay, aparte de que no es inferior al Ringer, y que lo que tenemos que insistir es más en el manejo perioperatorio, sobre todo en estos pacientes como altamente complejos, en cirugía abdominal mayor, en la que pueden sangrar y todo, como que tener alguna estrategia de manejo basado por metas intraoperatorios
y no dejarlos con terapias como muy liberales y muy restrictivas, que es lo otro, la otra área desde el punto de vista de la, de la reposición de fluidos, que también altera de forma bien importante los outcomes. Así que me alegro de que haya habido tanta gente conectada a todo esto. Así que muchas gracias por haberse conectado y haber participado. No sé si alguien más tiene alguna otra duda o alguna impresión. Buena presentación. Lo cerramos acá, yo creo. ¿Tito? Está quemando ropa, Tito, ya está en el pabellón. No, Ya, estoy oye, acá. muchas gracias. Sí, oye, súper buena, muchas gracias. Oye, un pequeño comentario yo tengo todavía una pequeña espina, y la espina es que acá se estudiaron un muy buen lote de pacientes. Entonces, esto tiende a ser de esos trabajos que hablan de los grandes números. Entonces, cuando tú veis una gran cantidad de pacientes, las diferencias que tú eventualmente vas a encontrar tienden a bajar, tienden a hacerse cada vez más chicas, porque estás estudiando un muy gran número de pacientes. Entonces acá, en los outcomes secundarios, obviamente, yo no me estoy metiendo en la no inferioridad, así que no, en los outcomes secundarios, hubo una diferencia como de 200 o 250 ml de volumen, ¿cierto? Que eventualmente en un estudio con un N menor pudiera ser mucho mayor esa diferencia. Entonces, yo por eso preguntaba por el precio, porque si tú comparáis, y lo estaba haciendo la comparación con la albúmina, si con la albúmina te cuesta 200 lucas el frasco, y esta otra cuestión te cuesta 6 lucas, o ya, 20 lucas, se hace muy sensible al precio. Y tú decís, mira, yo me quiero ahorrar, no sé, por decirte, 400 ml de volumen adicional que le voy a meter a un paciente, por esa diferencia de plata, a lo mejor lo intentáis, sabiendo que no vais a tener un mayor riesgo a nivel renal o de otros efectos colaterales. ¿Te fijas? Entonces, satanizarlo no me parece, pero tampoco va a ser mi primera elección. Pero tenerlo en la mente, tenerlo en el armamentario. Sí, yo creo, antes de que conteste Peña, que es súper válido, pero el punto es qué pasa si tú tenías un paciente que es súper seleccionado, dijiste, ya sabéis que en este setting lo voy a ocupar y voy a partir con muy poco cristaloide y después le voy a poner un poco de stats para expandirle el plasma, para pasarle y para borrarme esos 250, 300, 400 ml de cristaloide, que finalmente si uno lo compara como 1500 versus haberle pasado 5000 de cristaloides a una cirugía que sangra de forma significativa o algo, uno pudiese pensarlo ya, pero ¿qué pasa si durante el interoperatorio se te escapa de las manos esto? Hay alguna complicación o algo y de verdad tenéis un sangrado significativo, tenéis pérdida de volumen, tenéis mucho mayor compromiso hemodinámico por las características del paciente o algo, y ya se te escapó del in-label súper cerrado que habéis tenido. Porque como la cirugía per se es súper dinámica, puede haber alguna complicación y ya te saliste y probablemente vaya a aumentar, no tanto por la fase inicial de la cirugía con la que partiste, sino que por todas las complicaciones que hubo intraoperatorias, y ya vaya a tener un factor de riesgo adicional que está fuera de lo que ya se había establecido como seguridad para el fármaco, que pudiese manchar el perioperatorio y que al paciente le puede ganar, quedarse más en la UCI, que puede tener falla renal, que pueda tener necesidad de diálisis o algo. Entonces, yo creo que está como línea tan fina entre medio para decir, oye, ¿sabes que sí? Lo puedo ocupar al comienzo o lo voy a ocupar al final, o no sé, cuando ya están cerrando. También es como súper variable y no te permite probablemente como decir, oye, no, si en este momento lo voy a ocupar, sé que sabes que ahora sí va a ser mejor y no me va a pasar nada. Por eso yo creo que esa línea es demasiado fina en este caso eh, y, y podría haber sido como más considerable, o sea, considerar mejor no ocuparlo. Sí.
Súper corto, no olvidarse que en el fondo acá tú lo que tenís es un outcome intermedio, o sea, lo que estáis midiendo es función renal y no estáis viendo o función renal con un examen específico, y de ahí estáis tratando de extrapolar qué es lo que va a pasar, digamos, con el riñón del paciente y eventualmente se vaya a complicar, se vaya a morir, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que ser súper cauto porque al final, claro, es no inferior, pero en una cuestión hay que desconfiar de los outcomes intermedios y estas surrogate measures. Y lo otro es que no entendí mucho el comentario al Héctor. Efectivamente, los estudios chicos magnifican efectos y los estudios grandes lo disminuyen hasta un punto en donde te das cuenta que no hay diferencia, digamos, muchas veces. Entonces, eso es lo que ocurre frecuentemente. Pero no sé, a mí se me hace súper difícil utilizar este estudio como argumento para volver a meter GS en los carros, para ser honesto. Sí, yo creo que no estamos ahí, pero por eso yo decía, este es un estudio como para limpiar un poco la imagen, pero tampoco para satanizarlo. Sí, ese es el argumento. Ahora, que volvamos para atrás y lo metamos dentro de nuestro armamentario, no estoy seguro que vaya a ocurrir, digamos. Y este trabajo no apoya eso, ciertamente. Súper, yo creo que ya por la hora, de nuevo agradecerle a todos y me quedo con la última frase de Feña, así como de verdad yo tampoco lo pondría en los carros, no. Pese a que probablemente con esto sí o sí, como les comentaba, las empresas van a volver a decir, oye, sí, esto hay que ponerlo porque hoy este trabajo tan grande y van a aparecer flyers y cosas que van a decir que se puede ocupar. Así que tener cuidado y tener una opinión súper como informada del trabajo. Sí, mucho gusto y que estén muy bien. Hasta la próxima semana. Ya sea, gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Chao a todos.